Final del siglo XX, principios del siglo XXI, cuando Internet irrumpe en nuestras vidas, desde entonces hasta ahora, más o menos un cuarto de siglo, en primer lugar, ha habido un frenazo a la incorporación de nuevas democracias. Se dijo, después de la Segunda Guerra Mundial y todavía más después de la caída del muro de Berlín, que la democracia se iba a implantar, hubo una gran euforia en todo el mundo, la democracia pluralista liberal de los partidos se iba a implantar. Pues resulta que desde Internet lo que ha pasado es todo lo contrario. No ha habido incorporación prácticamente de nuevas democracias. En segundo lugar, países que parecía que estaban ya incorporándose a los sistemas democráticos han girado hacia atrás. Un caso que yo creo es muy sintomático es el caso de Turquía. Turquía es un país que al final del siglo XX había avanzado bastante desde una perspectiva democrática plural, incluso recordaréis que llegó a acuerdos con la Unión Europea previos a la adhesión para incorporarse como un país más. Ha habido una involución autoritaria hacia atrás. Algunos llegaron a plantear que Putin llevaría a Rusia a una democracia pluralista. Me parece que la película no va a continuar por ahí. Bueno, pero vemos ese tipo, ¿no?, de viaje de ida y vuelta, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, de también frenazo en esa dirección. Y en tercer lugar, democracias muy avanzadas están empezando a aplicar recortes de derechos y libertades que hasta ahora no habían aplicado. A mí me preocupa especialmente el caso de Dinamarca, por mis vínculos con el país. Mi pareja es danesa, nuestros dos hijos tienen la nacionalidad, es un país que conozco bien desde hace más de 30 años. Pero pues Dinamarca está empezando a apoyar pues, políticas como las de Giorgia Meloni, de enviar extranjeros a centros de deportados, que son centros de internamiento donde se les priva de libertad en Albania o en no sé qué parte del mundo. Eso hoy lo está defendiendo, entre otras medidas regresivas, la socialdemocracia danesa, que es la que construyó allí especialmente el Estado social o el Estado del bienestar. Pues bien, todos estos factores son realmente factores de peligro y que no podemos minimizar. Y ahí entro en lo que os comentaba sobre la incertidumbre y los cambios de época. Si no aprendemos del pasado, no aprenderemos de nada o de casi nada. Yo agradezco especialmente al decano, a Rafael, sus amables palabras introductorias. Me parecen magistrales desde la perspectiva histórica, la síntesis que nos ha planteado, porque precisamente hay lecciones del pasado que no podemos ignorar, y una de ellas es que afirmar que la democracia es un sistema político que dura y durará para siempre es no conocer qué es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Más bien es lo contrario. La democracia ha sido históricamente más bien excepcional y se ha hundido sobre todo cuando había demasiada autoconfianza en que los enemigos de la democracia no la podían derribar. En todo este contexto, ¿qué es lo que tenemos en Europa? ¿Qué es nuestro ámbito más cercano para hablar también de nuestro país, ¿no? Que es, yo en el libro analizo la situación global, pero claro, yo donde quiero ir a parar es alertar a la ciudadanía de los riesgos reales de que en España vayamos a una involución democrática y vayamos a retrocesos. En España tenemos ya partidos ultraconservadores que son mayoritarios en Italia, en Francia, en Austria, en Países Bajos, en Hungría y en otros países del este. Pero cuidado, porque son segunda fuerza en bastantes países también. En Suecia y en Alemania, la extrema derecha fue el segundo partido más votado en las últimas elecciones europeas. Dentro de nada hay elecciones y vamos a ver qué pasa. Pero fueron el partido más votado con diferencia en la Alemania oriental, nada menos. Y tampoco es cualquier extrema derecha. Es la única extrema derecha, al menos, que formalmente se atreve a justificar los crímenes del nazismo y a ironizar sobre las atrocidades de cargos de las SS, y encima con el apoyo de grandes magnates globales como Elon Musk y dirigentes del trumpismo. Este panorama creo que como mínimo nos tendría que inquietar y nos tendría que levantar las orejas, ¿no?, levantar las antenas para ver qué es lo que está pasando. La victoria de Trump en Estados Unidos, sin duda ninguna, va a alentar, a empujar y a espolear todas estas tendencias, toda esta deriva autoritaria a nivel global. Y aclaro que para mí el discurso de la ultraderecha no me perturba
en lo ideológico, sino que sobre todo me perturba en cuanto suponga una ruptura con las reglas de la democracia. Es decir, me preocupa que se puedan derribar los valores democráticos y que haya un retroceso en materia de derechos y libertades. Yo creo que tenemos un ejemplo que es un poco la avanzadilla, es el país que más tiempo ha podido actuar como laboratorio, que es Hungría. Trump es incapaz de situar a España en el mapa, como hemos visto. No es un gran lumbrera, eso es notorio en temas de política internacional, pero sabe muy bien lo que está pasando en Hungría, porque sus asesores hace tiempo están muy pendientes de lo que está ocurriendo en Hungría. En Hungría hay elecciones, pero siempre las gana el mismo partido. Por eso cuando hablábamos antes, ¿no?, de qué es la democracia o qué condiciones de la democracia, vamos a ellas. Y las gana porque controla los mecanismos de supervisión electoral, que es algo a lo que también aspira Trump, controla los mecanismos de actuación del Poder Judicial a través de su colonización y ha generado todo tipo de redes clientelares en la administración, que también es la aspiración de Trump. Y en el fondo, ¿cómo actúa un país como Hungría? Pues recortando los derechos de las mujeres en materia de igualdad de oportunidades, en materia de derecho al aborto, en materia de cuál es el papel de la mujer en la sociedad, que por entender algo que aquí vivimos no hace tanto, es la visión del nacionalcatolicismo. De la mujer en casa, de ama de casa y a misa los domingos, digamos, ¿no? Un país que vulnera seriamente los derechos de las personas por su orientación sexual. Hungría es el país más aclamado por la ultraderecha europea. También en España. Y en justa compensación, el gobierno de Hungría, a través de los bancos húngaros, financia partidos de extrema derecha en Europa y también en España. Francamente, no sé qué pensaréis, vosotras y vosotros, yo no querría que mi país fuera a una deriva de este tipo, pero creo que hay riesgos, como ahora explicaré brevemente, de que podamos ir a una involución autoritaria de este tipo si la ciudadanía no se moviliza, no se conciencia cívicamente y se adoptan medidas estructurales adecuadas. Quiero apuntar también que estos discursos ultraconservadores, y también en España, están cimentados especialmente en dos elementos, son consustanciales, hay algunas diferencias de matiz en cada país, pero hay otros elementos centrales en ellos en los que coinciden. La desinformación, por un lado, el uso de las plataformas virtuales como espacio de monopolio, de creación de opinión, gracias a que los grandes magnates de las comunicaciones aspiran a un mundo en el que puedan ser los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. De hecho, están aumentando con la revolución digital las desigualdades sociales, lo que es una doble paradoja. Queríamos que el acceso a la información nos haría más libres y más democráticos. Y resulta que nada. Y creíamos que el derecho a la información y las nuevas tecnologías facilitarían un reparto más justo de la riqueza. Pues resulta que nada. Los más ricos son más ricos que nunca. Y las democracias están siendo menos democracias también que nunca, ¿no? Y la segunda cuestión en la que hay plena sintonía es la xenofobia y los discursos racistas amplificados por sus espacios de generación de opinión y de información, y también como elemento para romper el marco del debate. Es decir, el marco del debate ya no se centra en qué es lo que no funciona en la democracia, a ver cómo lo arreglamos, y si tenemos que exigir a los más ricos que contribuyan y que redistribuyan para cumplir las promesas de la democracia, pues tendremos que hacerlo. Se rompe el marco de debate para no entrar en él, sino decir, no, la culpa es de estos que vienen de fuera. La culpa es de esta gente que viene a robar lo que tenemos. Si los echamos, si les hacemos la vida imposible, todos viviremos mejor. Este es el enfoque de la nueva extrema derecha y ahí están los peligros. ¿Qué puede pasar en España? España es un país con indicadores de peligro bastante serios. Esta mañana lo comentaba con Onda Cero de Almería, que hemos hecho al final la entrevista, ¿no? En primer lugar, España es el país occidental que tiene unos porcentajes más elevados de personas que creen, según todas las investigaciones realizadas, que creen que la democracia no es un buen sistema político. Afortunadamente no son mayoría, porque si no estaríamos mucho peor de lo que estamos, pero todos estos estudios coinciden en que ahí el elemento que explica este dato es que también hay mucha gente en España que sigue pensando que el franquismo fue muy positivo para el país, porque la transición dejó unas herencias
y entre ellas pues, un blancamiento de la dictadura, una falta de políticas de memoria democrática que explica que todavía hay mucha gente que apoya la dictadura de Franco. Y toda esta gente, si hay un proceso de regresión autoritaria, no esperéis que salgan a la calle a defender la democracia ni nada de eso, porque todos esos no lo van a hacer. Sino más bien todo lo contrario, y están ahí. Por otro lado, en España los discursos ultraconservadores a menudo tachan de ilegítimo a un parlamento y a un presidente del gobierno que han sido elegidos democráticamente. Yo no digo que no haya críticas, porque se ha aprobado una ley de amnistía, pues me parece perfecto que haya gente que lo critique y gente que lo defienda. Pero una cosa es que haya críticas a políticas concretas y otra es que se diga traidor, usurpador, ocupa, gente ilegítima, a quienes están ahí de acuerdo con las reglas democráticas del ordenamiento jurídico. No olvidemos que este es otro signo de peligro y que la no aceptación de los resultados fue, pues, por ejemplo, uno de los discursos para asaltar el Capitolio por parte de todo el grupismo apoyado por el propio Trump. Pues digo que, más allá de las ideas, que siempre pueden ser discutibles, siempre que respeten las reglas del juego, el problema es que no se acepten las reglas del juego. Veremos si Trump pierde unas próximas elecciones, si va a aceptar el resultado. Y también, como último indicador de peligro, en España hay discursos ultraconservadores que, de vez en cuando, periódicamente, dicen que hay que ilegalizar a otros partidos políticos. Por ser nacionalistas, por ser izquierdistas, por ser independentistas. Este es un indicador de bastante riesgo, pero claro, si yo tengo un partido y legalizo a todos los demás, pues me quedo solo, pero claro, me cargo la democracia. Porque el pluralismo es el factor central, claro, de una democracia. Podemos pensar que esto está muy lejos, pero bueno, está muy lejos porque quienes dicen eso no tienen mayoría del Parlamento. El día que la tengan, si la tienen, tendremos que ver esto a dónde va. Y como comentaba, me parece que es muy peligroso minimizar todos estos indicadores de riesgo en un contexto internacional como el que estoy describiendo. Vivimos en un mundo cada vez más global. Cada vez lo que pasa en una parte del mundo influye más en otras. Yo antes os hablaba de las paradojas históricas, ¿no?, de las últimas décadas de la democracia. A mí hay una paradoja que me resulta especialmente llamativa, que es que cuando se decía que todo el mundo iba a tener una democracia pluralista después de la caída del muro de Berlín, hasta China, pues resulta que yo sepa, a China no ha llegado la democracia pluralista. Lo que ha llegado es el capitalismo. Es eso sí que ha llegado. China, podemos discutir el sistema político, sus características. Está claro que no es una democracia de partido. Pero antes era un país de economía planificada, con fuerte gestión estatal, y resulta que ahora China ya no financia guerrillas maoístas, que yo sepa, eso ya se acabó, y lo que hace es poner nervioso a todo el mundo capitalista, creando nuevos modelos como ahora de inteligencia artificial, vendiendo teléfonos móviles, vendiendo deuda a numerosos países, entrando, digamos, en la competición, ¿no?, de tipo macroeconómico. Por eso que vivimos en un mundo muy global y España forma parte de ese mundo. Y por último, y creo que principal, no olvidemos que a menudo no han sido partidos de extrema derecha los que se han convertido en mayoritarios. A menudo se ha producido un fenómeno de mutación biológica de la derecha tradicional. El Partido Republicano de Estados Unidos no era un partido ultraconservador. Hace años era impensable que el Partido Republicano apoyara un asalto al Capitolio. Esto es nuevo. Un partido muy conservador, pero que respetaba la alternancia y respetaba las reglas esenciales de la democracia pluralista liberal. En Hungría, Fidesz era un partido de perfil democristiano, que formaba parte del Grupo Popular Europeo, hasta que la Unión Europea, cuando empezó a discriminar a los homosexuales, a las mujeres, empezó a aplicar sanciones y fue expulsado del Grupo Popular Europeo, pero un partido de derecha, digamos, homologable a otros partidos de derecha. En Israel, dentro de las particularidades enormes de aquella parte del mundo y de los actos de genocidio que se están perpetrando, según dicen los tribunales internacionales, y que pueden acrecentarse si Trump y Netanyahu cumplen lo que están diciendo, que es que hay que expulsar a todos los palestinos de Palestina. Pero el Likud, hace veintitantos años, era un partido conservador más, con sus particularidades, que participaba en los foros internacionales de la derecha convencional. Y también ha habido un giro ultraconservador, que está muy relacionado con cosas que están pasando en aquella parte del mundo. Por tanto, creo que es una pregunta muy pertinente si esta mutación
puede presentarse en la derecha española. Yo diría que para que esto ocurriera solamente haría falta un endurecimiento del discurso o mucho más probablemente un cambio de líder o de lideresa. Yo creo que se me entiende perfectamente. Y que hubiera un hundimiento de la actual mayoría parlamentaria. Hay gente muy optimista que admiro que dice, no, esta mayoría aguantará hasta infinito y más allá, tal. Sánchez siempre tiene suerte, todo lo gana, tal, no sé qué. Yo he visto, de verdad, mayorías parlamentarias mucho más sólidas y mucho más fuertes que esta hundirse estrepitosamente. Y han sido relevadas por otros gobiernos. Cuando esta mayoría se hunda, y seguro que en algún momento se hundirá, hay que pensar por quién o por qué va a ser relevada. Y mi impresión es que hay números para que en esa lotería nos toque una involución de tipo trumpista, como la de regresión autoritaria en Hungría. Y no estoy hablando de para dentro de 10 años, esto puede pasar dentro de un año, dentro de 2 o dentro de 3. Es decir, que el problema lo tenemos ya ahí y por tanto es necesario concienciar a la ciudadanía de cuáles son las tendencias a nivel global y cuáles son los movimientos a nivel interno y qué es lo que puede desencadenar un giro trumpista, ultraconservador, de regresión autoritaria en nuestro país, sobre todo en materia de derechos y libertades, especialmente de los derechos de igualdad, de los derechos de las mujeres, porque ya hay algunas avanzadillas. En algunas comunidades autónomas ya hay aquello de pines parentales de los que no se puede hablar de la homosexualidad, de los que no se puede hablar de determinadas cuestiones, la negación de la propia violencia de género y de la perspectiva de género, que esto viene también de Hungría, donde se cuestiona y está prohibido en el ámbito público referirse a conceptos de perspectiva de género.